tardes. Mi nombre es Pilar y junto con mi compañera Belén somos residentes de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Eva Perón de San Martín. Hoy le vamos a presentar un ateneo que trata sobre el pie diabético. Para comenzar, vamos a hablar un poco de epidemiología. Como sabemos, la diabetes es un problema de salud mundial. El número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. 4 de cada 10 personas que padecen diabetes desconocen su condición. En 2016, la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes. Cada año, aproximadamente 4 millones de personas con diabetes desarrollan una úlcera, y un tercio de estas úlceras van a ocasionar la amputación de la extremidad. La internación de un paciente con pie diabético implica elevados costos hospitalarios, costosos tratamientos médicos y quirúrgicos y estadías de internación prolongadas. Todo esto se puede evitar mediante la prevención. La diabetes mellitus es una alteración metabólica caracterizada por la presencia de hiperglucemia crónica que se acompaña en mayor o menor medida de alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. El origen y la etiología de la diabetes mellitus pueden ser muy diversos, pero conllevan inexorablemente la existencia de alteraciones en la secreción de insulina o la alteración de la sensibilidad a la acción de esta hormona. La clasificación etiológica de la diabetes mellitus describe 4 tipos según las posibles causas que originan esta enfermedad. Así podemos identificar a la diabetes mellitus tipo 1, a la diabetes mellitus tipo 2, a la diabetes gestacional y a otros tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 se produce por una destrucción autoinmune de las células beta de los islotes de Langerhans, que son las responsables de la producción de insulina. Este proceso ocurre en individuos predispuestos genéticamente, probablemente desencadenado por uno o más factores ambientales, y generalmente se desarrolla durante meses o años en los cuales el individuo se encuentra asintomático y euglucémico. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por la presencia de hiperglucemia, resistencia a la insulina y una cierta alteración en la secreción de esta. La diabetes tipo 2 se relaciona con otras entidades como la hipertensión, los niveles altos de colesterol LDL, los niveles bajos de colesterol HDL y un aumento del riesgo cardiovascular. Por diabetes gestacional se entiende a toda aquella alteración del metabolismo hidrocarbonado que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. El último grupo engloba una serie de entidades de fisiopatología muy diversa que significan menos del 10% de los casos de diabetes. Algunas de ellas están relacionadas a defectos genéticos en la función de la célula beta, a defectos genéticos en la acción de la insulina, a enfermedades del páncreas exocrino, entre otras. Entre los síntomas de la diabetes se incluyen el aumento de la sensación de sed, lo que conlleva un incremento de la ingesta de líquidos o polidipsia, la excreción excesiva de orina o poliuria, la sensación de hambre constante, lo que lleva a un aumento de la ingesta de alimentos o polifagia, la pérdida normal de peso, trastornos visuales y cansancio. El diagnóstico de diabetes puede establecerse ante las siguientes situaciones. Un valor de glucemia plasmática ocasional mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, acompañado de los síntomas de diabetes mencionados anteriormente. Un valor de glucemia plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos decilitro, o en el caso de presentar un valor de glucemia plasmática mayor o igual a 200 miligramos decilitro a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. En el caso de diabetes gestacional, la misma va a ser diagnosticada en las siguientes situaciones. Con un valor de glucemia plasmática en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, o en el caso de presentar un valor de glucemia plasmática mayor o igual a 140 miligramos decilitro a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Para el diagnóstico de diabetes se deben cumplir los criterios de laboratorio, los cuales deben repetirse en una segunda ocasión, y también los criterios clínicos. Las
complicaciones de la diabetes se dividen en dos categorías principales, que son las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas podemos encontrar a la hipoglucemia. Las causas más frecuentes de hipoglucemia son el exceso de insulina o hipoglucemiantes orales, el retraso o disminución del consumo o la absorción de alimentos, el ejercicio intenso o prolongado y el consumo de alcohol. Las principales complicaciones de la hipoglucemia son el desencadenamiento de un síndrome de hiperglucemia, poshipoglucemia, debido a una respuesta contrainsular, la precipitación de accidentes cardiovasculares agudos o cerebrovasculares, la aparición de hemorragias retinianas en pacientes con retinopatía previa y la aparición de encefalopatía hipoglucémica. Otra de las complicaciones agudas es la hiperglucemia. Este déficit puede desembocar en que los pacientes diabéticos presenten un cuadro de cetoacidosis diabética o un síndrome hiperglucémico hiperosmolar. La acidosis láctica es una complicación metabólica poco frecuente en la diabetes mellitus, no tratándose realmente de una descompensación hiperglucémica. El desarrollo de acidosis láctica en la diabetes se va a asociar a dos condiciones, que son la cetoacidosis o descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetóxica y el tratamiento con biguanidas. Las complicaciones crónicas de la diabetes se van a clasificar en complicaciones macrovasculares, complicaciones microvasculares y complicaciones mixtas. Las complicaciones macrovasculares son las que afectan a las arterias en general, produciendo enfermedad cardíaca coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Las complicaciones microvasculares incluyen a la retinopatía, a la nefropatía y a la neuropatía diabética. Y como complicación mixta vamos a hablar del pie diabético, que aparece como consecuencia de la neuropatía y de la microangiopatía. En gran medida, las complicaciones de la diabetes inducida por la hiperglucemia se originan por cambios químicos y funcionales de las proteínas, alteración en la expresión de los genes y daño del endotelio. Se sabe que la hiperglucemia crónica genera daño endotelial a través de 5 mecanismos principales. El primero que vamos a mencionar es el incremento en la actividad de la vía de los polioles, también conocida como la vía del sorbitol. En ella, la glucosa es transformada por la acción secuencial de dos enzimas que generan la reducción irreversible de la glucosa en sorbitol y del sorbitol en fructosa con requerimiento de NADPH. El incremento de la actividad de esta vía va a tener como consecuencia un aumento del estrés osmótico generado por la acumulación del sorbitol, lo cual puede tener como consecuencia el desarrollo de edemas. Por otro lado, también una deficiencia de los sistemas antioxidantes de la célula y también la acumulación de productos altamente reactivos con la capacidad de glicar proteínas y generar estrés oxidativo. Otro mecanismo generado por la hiperglucemia crónica es la glicosilación de macromoléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, dando lugar a lo que se conoce como productos de glicosilación avanzada o productos AGE. En este proceso se induce la formación de puentes cruzados muy estables entre proteínas, produciendo su agregación y pérdida de sus funciones biológicas. Además de esto, los productos AGE también ejercen su acción sobre receptores específicos, induciendo diversos eventos como la producción de especies reactivas del oxígeno, la generación de un estado proinflamatorio y la proliferación de células que favorecen la disfunción endotelial, como pueden ser macrófagos, células endoteliales, proteínas de la matriz extracelular, entre otras. Otro de los mecanismos es el aumento de la activación de la proteína quinasa C, la cual participa en la expresión de diversos genes, incluyendo a los de las proteínas de la matriz extracelular y factores de crecimiento. Además, afecta la producción de sustancias vasoactivas, disminuyendo la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y estimulando la expresión de endotelina 1 con acción vasoconstrictora. Esto va a tener como consecuencia el desarrollo de una hipoxia celular.
Por otro lado, también hay un aumento del flujo a través de la vía de las exosaminas, lo que contribuye en parte a la estimulación de la expresión de genes como factores de crecimiento y enzimas que también contribuyen a la destrucción de la matriz extracelular y al daño endotelial. Por último, también se produce un aumento del estrés oxidativo por formación de especies reactivas del oxígeno y disminución de los sistemas de defensa antioxidantes, lo cual favorece el daño endotelial. El llamado pie diabético es el resultado de la coexistencia de neuropatía y vasculopatía que favorecen la aparición de lesiones y la existencia de infección que puede llegar a progresar a situaciones tan graves como la gangrena. Constituye, por lo tanto, una importante causa de mortalidad en los pacientes diabéticos. Se estima que aproximadamente un 15% de los pacientes con diabetes desarrollará una úlcera en el pie o en la pierna en el transcurso de la enfermedad. La gangrena es mucho más frecuente en estos pacientes que en la población general, por lo que supone un grave problema de salud pública actual. La patología de los pies en el paciente diabético, desencadenada por las úlceras cutáneas, es producida por traumatismos mínimos. La presencia de neuropatía, insuficiencia vascular y alteraciones de la respuesta a la infección, así como la reducida movilidad articular que determina la existencia de presiones anormales en el pie, hacen que el paciente diabético presente una vulnerabilidad excepcional a este tipo de patologías. La neuropatía diabética incluye la pérdida motora, de sensibilidad y la afección autónoma. La neuropatía motora afecta a todos los músculos del pie, dando lugar a deformidades articulares que inducen a un cambio de presión sobre la superficie plantar, concentrándose principalmente sobre los metatarsianos y el talón, y de este modo estimulando la formación de callosidades que serán las precursoras de las ulceraciones. La neuropatía sensitiva favorece la formación de ulceraciones, ya que reduce la percepción del dolor y por lo tanto predispone a que las lesiones en el pie sean detectadas de forma tardía y en un estado más avanzado. La neuropatía del sistema autónomo hace que se produzca un falso calor en el pie, secundario a una alteración del flujo sanguíneo, y además disminuye la sudoración, lo que ocasiona la aparición de piel seca, con tendencia a fisuras y grietas, que puede facilitar una puerta de entrada a las infecciones. La enfermedad vascular periférica induce a la isquemia y contribuye a la formación de muchas úlceras en el pie diabético. El sistema circulatorio periférico de los pacientes diabéticos con frecuencia está afectado, ya que sus arterias están calcificadas en mayor o menor grado y por lo tanto son más rígidas y menos elásticas. Este hecho, unido a que la formación de circulación colateral alrededor de las oclusiones es mala, propicia que exista una mayor predisposición a la aparición de estos procesos gangrenosos en este tipo de pacientes. En la mayoría de los casos, la aplicación de la terapia adecuada viene determinada por el tipo de lesión y su gravedad, y de ahí la importancia de establecer una clasificación. La afección del pie puede clasificarse en 6 estadios que abarcan desde la no lesión hasta la gangrena extensa. Esta clasificación en grados, llamada escala de Wegner, tiene muy buena correlación con la morbimortalidad y el porcentaje de amputaciones, que aumenta conforme se eleva el grado de la lesión. En las lesiones de grado 0 vamos a tener representado un pie sin lesiones, pero con elevado riesgo de padecerlas. En este grado podemos encontrar las hiperkeratosis, mejor conocidas como callos o durezas, que son lesiones de la integridad de la piel que no afectan a todo su espesor y se ven favorecidas por la sequedad y la deshidratación dérmica. Dentro de este grupo también vamos a tener la onicomicosis o pie de atleta y por último la neuroartropatía de Charcot, que corresponde a la máxima expresión de la deformidad del pie diabético asociada a una importante afección del sistema nervioso autónomo, que se va a producir en pacientes con diabetes de larga evolución y neuropatía autónoma y periférica. En el grado 1 vamos a tener úlceras superficiales, que consisten en la destrucción del espesor total de la piel y habitualmente se afecta a la superficie plantar o los dedos en áreas sometidas a presiones elevadas, como por ejemplo las cabezas de los metatarsianos. Comienzan en general por una callosidad que posteriormente se va a ulcerar en su parte central, provocando un aspecto de ensacabocados. Este tipo de lesiones no tiende a la resolución, sino más bien a una sobreinfección, lo que puede originar abscesos profundos y osteomelitis. En el grado 2 vamos a encontrar las úlceras profundas.
Estas lesiones tienen un fondo necrótico que va a sobrepasar la piel y afectar al tejido subcutáneo, los tendones, ligamentos y los músculos, pero sin llegar a formar abscesos ni ocasionar lesiones óseas. Para el grado 3 ya vamos a encontrar los abscesos, que va a ser una inflamación aguda y purulenta que va a estar bien delimitada, que destruye totalmente los tejidos donde se forma. A veces pueden drenar al exterior o hacia una cavidad, y en general deforman el tejido donde se asientan y suelen estar causados por bacterias generalmente gram negativas. Dentro de las lesiones de grado 3 vamos a encontrar la osteomelitis, que se genera cuando existe una infección ósea de carácter purulento, que suele tener curso agudo en el 80% de los casos o crónico, y suele estar causado por bacterias Staphylococcus aureus. Los grados 4 y 5 incluyen a la gangrena. Esta se puede desarrollar por una trombosis y la consiguiente necrosis isquémica o gangrenosa. Si no se produce una sobreinfección del tejido necrótico, la isquemia, la deshidratación del tejido y la coagulación de proteínas estructurales producen una desecación de la extremidad que se conoce como gangrena seca. Si se sobreañade una infección, el tejido sufre una necrosis que se denomina gangrena húmeda. La gangrena gaseosa es una gangrena en la cual la infección la van a provocar gérmenes anaerobios que liberan toxinas, las cuales condicionan a una proteólisis de tejidos, lo cual facilita una rápida progresión de necrosis. Este tipo de lesión de grado se subclasifican en localizadas y extensas. Y la diferencia que vamos a encontrar entre la lesión de grado 4 y grado 5 es que la de grado 4 se puede valorar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico como bypass o angioplastía, mientras que en las de grado 5 existe un aumento de la posibilidad de sufrir una amputación y de la mortalidad asociada. El 22 de abril de este año se presenta a la consulta en nuestro hospital un paciente masculino de 56 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada 5 años previo, hipertensión arterial, tabaquismo y una ACV sin secuelas. Al momento del ingreso, el paciente se encuentra panvascular y queda internado en el servicio de clínica médica por pie diabético infectado en miembro inferior izquierdo con una lesión de grado 4, con exposición tendinosa en tratamiento por osteomelitis crónica por un aislamiento de Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter complex. Podemos observar en las imágenes la úlcera de grado 4 con la cual ingresa el paciente al servicio de clínica médica del hospital. Se procede a remover el tejido necrosado, incluyendo tejido tendinoso, y luego del tratamiento antibiótico se realiza un cultivo de piel y partes blandas, el cual da negativo. Luego de esto se realiza un primer injerto de tejido adiposo, el cual tuvo buena adherencia. A los pocos días se realiza un nuevo cultivo, aislándose una pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem y sensible a colistin, y por ello se inició tratamiento antibiótico. Una vez resuelta la infección, el servicio de cirugía plástica procedió a la realización de injerto de piel y el paciente evolucionó de manera favorable, restaurándose la estructura de la extremidad y su tejido epitelial. Luego de 2 meses y un trabajo interdisciplinario entre el servicio de laboratorio, clínica médica, traumatología y cirugía plástica, el paciente fue dado de alta el día 30 de junio. A partir de este caso clínico, realizamos un análisis estadístico de las internaciones en nuestro hospital, arrojando los siguientes resultados. De la población total internada en nuestro hospital, podemos ver representado el porcentaje de las internaciones que tuvieron como motivo de internación una complicación relacionada con la diabetes. Cabe aclarar que los años 2019 y 2020 fueron contabilizados en su totalidad, mientras que los datos de 2021 solo representan el trimestre de enero, febrero y marzo. Se puede observar que el porcentaje de pacientes internados durante los años 2019 y 2020 se mantiene casi constante con porcentajes de 0,85 y 0,97% respectivamente, y que durante los meses analizados del 2021 este porcentaje casi triplica la cifra de 2019. Cuando nos ponemos a analizar el motivo de estas internaciones, vemos que es una constante que el mayor porcentaje de internaciones se deben a casos de pie diabético, dejando en segundo lugar los ingresos por cetoacidosis diabética. Recordemos que,
como primer causa de internación tenemos una complicación de la diabetes que es crónica, seguida por una complicación aguda. Por otro lado, podemos ver que la mayoría de los internados por diabetes corresponde a pacientes masculinos durante los 3 periodos de estudio. Cuando analizamos la distribución por grupo etario, encontramos que el mayor porcentaje de pacientes internados es mayor de 50 años. Preparando el tema para el Ateneo, encontramos un trabajo reciente sobre estadísticas del pie diabético en Argentina, que fue realizado durante los meses de septiembre y octubre del 2017 y publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes en 2019. En este trabajo se estudiaron 6.776 pacientes internados en 104 instituciones argentinas a lo largo de todo el país, con el objetivo de determinar la prevalencia de diabetes mellitus y la tasa de pie diabético. El estudio se realizó tomando un día elegido para cada institución dentro de los meses mencionados y se incluyeron aquellos pacientes con antecedentes de diabetes mellitus que tuvieran glucemias mayores a 140 miligramos de cilitro durante la internación y revisando las historias clínicas. Para nuestra estadística solo tuvimos en cuenta aquellos pacientes cuyo motivo de internación fue una complicación por diabetes y no únicamente por padecer la patología. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que los datos de prevalencia de sexo y edad coinciden con el trabajo publicado, indicando que el mayor porcentaje de afectados son pacientes de sexo masculino y mayores de 50 años. De la realización de este trabajo podemos incluir algunas recomendaciones para prevenir el desarrollo del pie diabético. Primeramente, el examen médico periódico del pie a todo diabético al menos una vez al año. Educación del paciente en el autocuidado para que logre identificar precozmente la aparición de lesiones y así pueda evitar mayores complicaciones. Y el buen control metabólico que va de la mano con el examen médico periódico. De este trabajo queremos dejarles algunas conclusiones. La primera es que la diabetes es un problema de salud mundial. Recuerden que 4 de cada 10 personas desconocen su condición. El diagnóstico va a requerir que se cumplan los criterios tanto clínicos como de laboratorio y recordemos que tienen que ser en 2 instancias. El pie diabético es una complicación de la diabetes que se genera por daño micro y macrovascular, es decir, es una complicación crónica de tipo mixta. Y la hiperglucemia crónica va a dar origen a una combinación de alteraciones moleculares que tienen como consecuencia este cuadro clínico. Las estadísticas obtenidas a partir de los pacientes en nuestro hospital indican que el pie diabético es la principal causa de internación en el paciente con diabetes y que la mayoría corresponde a pacientes masculinos mayores de 50 años, lo cual coincide con estudios previos realizados en el país. El número de individuos con diabetes y los casos de pie diabético tiene una tendencia creciente desde hace años y por los datos obtenidos en este Ateneo, el aumento de los casos observado en el primer trimestre de 2021 podría estar atribuido a que durante la pandemia los controles médicos fueron postergados, favoreciendo un pobre control metabólico con la consecuente progresión de lesiones y aumento de riesgo de amputación. Los controles médicos periódicos y un buen cuidado personal, junto con el control metabólico, pueden prevenir el desarrollo del pie diabético. Esta es la bibliografía consultada. Y queremos agradecer a nuestros compañeros del laboratorio, al personal de estadística del hospital por facilitarnos los datos, al servicio de clínica médica por facilitarnos la historia clínica del paciente y las fotos del caso, y a nuestros compañeros de residencia que nos ayudaron con la confección de este trabajo. Muchas gracias por su atención y esperamos que lo hayan disfrutado.